Mire, durante estos días hay un desfile, obviamente, de funcionarios del Estado por la Comisión de Presupuesto, haciendo un balance y rendición de cuenta de pues, su gestión en cuanto a las finanzas, la administración de los recursos y, por supuesto, la petición de nuevo presupuesto. En medio de, pues, se han dado múltiples cuestionamientos a diferentes instituciones. Una de ellas, el Tribunal Electoral, y pues se hace alusión a una discusión que se generó entre el diputado Juan Diego Vázquez y el magistrado presidente del Tribunal Electoral al hablar acerca de estas disposiciones que hay para la recolección de firmas por libre postulación. Esta mañana, y para contextualizar un poco las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, así como el desfile de otras instituciones por la Comisión de Presupuestos, se encuentra con nosotros Pedro Citón, abogado y analista político también en materia internacional. Licenciado Citón, buenos días. Buenos días, Ricardo. A ver, hablemos un poco acerca de todo lo que se ha generado antes de analizar un poco las declaraciones, si tienen cabida o no, pero sí el revuelo que se ha dado al referirse el magistrado que aquel que no tenga recursos no puede participar en política. Bueno, Ricardo, en primer lugar tenemos que decir que fueron no desatinadas las declaraciones del magistrado Araúz en el sentido de no decir una verdad de perogrullo. No, creo que no fueron oportunas en el sitio donde las dijo. Porque como tú bien apuntas, él está en un sitio, en la Comisión de Presupuestos, solicitando el presupuesto adecuado para hacer las elecciones del año 2024. En ese contexto es que no han sido oportunas las mismas. Y te explico por qué. Mira, para nadie es un secreto que en Panamá una campaña electoral cuesta. Y no estamos hablando de una campaña electoral ostentosa, no, sino que usted tiene que tener los fondos suficientes, un presupuesto para que el mismo sea ejecutado desde hoy hasta el 2024 en caso de que usted sea candidato en firme. Lo que ha resultado es que el magistrado se cometió un traspiés, un desliz, y dijo algo que todos sabemos, que todos pensamos, pero muy pocos dicen. A ver, lo que de alguna manera estamos interpretando es que es una realidad el hecho de que si no hay recursos, difícilmente se puede avanzar hacia una carrera política o hacia lograr quizá el triunfo en cualquiera que sea el cargo de elección al que se someta la persona. Sin embargo, no era el momento quizá para hacer referencia a ello hablando precisamente de presupuesto. Exactamente. Y le explico por qué. Miren, yo vengo haciendo campañas políticas desde 1984 y desde esa época hasta que hubo las reformas finalmente que permitieron que el Estado sufragara parcialmente los procesos electorales a los partidos políticos en su momento y hoy a los de libre postulación, pues usted tenía que tener recursos para poder presentarse a una campaña electoral. Hombre, eso hasta que, por lo tanto, hasta que el Estado no logre sufragar completamente una campaña electoral de todos los actores políticos, siempre se necesitará un presupuesto para poder afrontar una campaña política. Eso es innegable. Ahora, hay situaciones que yo entiendo que los candidatos de libre postulación consideran que están en desventaja con relación a los candidatos de partidos políticos. Uno de ellos es el presupuesto que les tiene asignado la ley para que les sea reintegrado una vez que sean considerados candidatos. Pero esto no quiere decir, como he escuchado por varios candidatos, de que las reglas del partido, las reglas electorales deben cambiar, porque usted nunca cambia las reglas de un partido en mitad del juego. Así que eso es muy importante señalarlo. Definitivamente, pues no, usted no tiene que tener un presupuesto ostentoso, como le digo. Usted requiere un presupuesto base que la misma ley establece una limitación a los gastos de campaña. Pero lo que usted observa en las redes sociales y en la vida real, por decirlo de alguna forma, es que hay candidatos que creen que son populares
Hay candidatos que creen que tienen el liderazgo suficiente para llevar una campaña sin cero presupuesto, sin cero estructura política. Y se dan cuenta al final, como han dicho algunos, que, y lo vemos en la primera semana, que obtienen 20 firmas. Esas 20 firmas probablemente serán de su familia. Y se da cuenta que el liderazgo que mantienen las redes sociales es una cantidad considerable de todo que no pueden firmar. Entonces, lo que sí estamos claros en esta situación es que usted requiere una estrategia política planificada para poder llegar a su meta, que es ganar unas elecciones. Nadie se mete a una elección para perder, o nadie se mete a una elección para aprender. Eso es de rookies. Usted se mete a una elección para ganar. Ahora, de lo que ha dicho, me quedé con una parte importante y es, a ver si lo entendí y la interpretación es la correcta, debemos apuntar más hacia el financiamiento público y evitar el financiamiento privado en las campañas políticas. Mire, ese es un debate que se ha dado en Panamá desde antes que se instalara esa fórmula en nuestra legislación. Hay países en donde el Estado sufraga completamente el proceso electoral. Hay otros países en donde el Estado no interviene y usted tiene que tener los recursos para poder ser candidato. Eso, y hay otros que, y es el objetivo aquí en Panamá sería llegar a que el Estado pudiera hacerlo. Pero usted ve las críticas cada vez que hay una crisis económica en Panamá. Lo primero que se apunta es a la Asamblea y lo segundo a los subsidios de los partidos políticos. Como usted ve, el tema es complicado en cuanto y tanto no haya una uniformidad de criterio. Pero sin lugar a duda, todas esas personas que hoy critican precisamente el subsidio electoral son los que se quejan ahora de que no tienen fondos para hacer una campaña y competir de tú a tú con otros candidatos que sí tienen esa posibilidad. Y cuando yo le hablo de financiar una campaña, me permito recordarle, estimado Ricardo, que eso también cuenta la visibilización que le dan los medios de comunicación social a los candidatos. Me explico. Mire, es contrario a lo que ha querido decir los sectores partidarios de libre postulación, independientes y el Tribunal Electoral en torno a que se ha cortado la campaña política realmente, y mírelo de esta forma, lo que se ha es alargado, porque ahora un año, 2 años, casi 2 años antes de las elecciones, se arranca el proceso electoral. Y es una utopía, es una mentira decir que durante este año que usted recoge firmas, usted no va a hacer una campaña política y usted no va a gastar dinero en tratar de visibilizar su Imagen, figura, claro. su imagen. Es imposible. Entonces, eso de hacer una pre-campaña, entre comillas, de 2 meses, reducida a 2 meses, en este 2022-2023, es una ilusión óptica, por decirlo de alguna fórmula, porque realmente los candidatos desde ya están gastando tiempo, energía y dinero. Hay otro tema que me gustaría abordar, licenciado Citón, ya que hemos tenido una semana como de muchas confesiones y en ese sentido el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, pues hacía alusión también al tema de que, bueno, yo no pretendo entrar en la misma bolsa, ni aludido me he sentido, pero que aquí todos robamos. Que aquí roba el médico, aquí roba el arquitecto, aquí roba el político, aquí roba, o sea, que aquí hay una cultura del aprovechamiento y que el que no roba, después como utilizando un poco también, apelando más a la sensibilidad, el que no roba dinero roba tiempo, porque no va a trabajar o porque se lleva una pluma, un lápiz, etcétera. Debemos resistirnos a la idea de que tenemos una cultura o impera esa llamada cultura del juega vivo en nuestro entorno. Decía nuestro amigo Quique Arosemena que parecía que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional es como un confesatorio, porque todos van y se confiesan. Usted vio hace 2 días atrás un funcionario admitir que tenía nepotismo dentro de su institución. Entonces pareciera que ahora la norma es ir a confesarse, de los funcionarios ir a confesarse.
Pues bien, yo creo que lo que hay que matizar las palabras del presidente del Tribunal de Cuentas, en el sentido de decir que todos roban. Primero me hace recordar las palabras de Fito Duque, que en su momento decía, en todos los gobiernos roban. Y yo creo que no es un buen mensaje. Pero esas palabras, como le he dicho, se tienen que matizar desde mi óptica, de mi visión, porque él es el magistrado que ve todos los procesos patrimoniales en contra de la nación. Al ser él un miembro de un tribunal de ese nivel, pues hombre, él se dará cuenta que un representante de corregimiento puede ser un médico, puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede ser un policía, etcétera, etcétera. Y también ve muchos casos de instituciones públicas como hospitales, Policía Nacional, municipios, etcétera. Yo creo que en ese contexto se entienden las palabras de él. Pero más allá de ello, yo creo que sí es un irrespeto a la ciudadanía decir que todos roban. Mire, esta nación está formada por miles, por cientos de miles de panameños honrados y honestos, que salen todas las mañanas a trabajar como usted y como yo. Y por tanto, decir que todos los panameños roban es un insulto muy difícil de tragar. ¿Cómo ve usted esta carrera que, bueno, ya usted ha mencionado en los tiempos en base a lo que es la campaña política? En realidad es una cosa, pero lo establecido ya por el propio Plagel ya arrancó prácticamente. Pero ¿cómo ve esta carrera política en medio de tanta confusión, ausencia de liderazgo, discusiones de temas tan importantes que no encuentran una resolución en quienes deben tomar decisiones? Bueno, usted lo ha apuntado correctamente. Es falta de liderazgo. La falta de liderazgo la vemos desde el gobierno. Un gobierno que parece que no gobierna nada. Un gobierno que se la pasa haciendo mesas en mesas, tomando té y café. Pero que hay un pueblo que necesita la reactivación económica, hay un pueblo que necesita empleos. Y ojo con eso, porque la juventud, según las últimas encuestas de CIEXA, dicen que no creen en la democracia. Peligroso que una juventud, que es la que nos va a reemplazar a nosotros, no crea en la democracia. Y no cree en la democracia es precisamente porque es una juventud que está viendo los ejemplos del magistrado cigarrista, los ejemplos del magistrado Araúz y el ejemplo de un gobierno que no logra resolver los problemas básicos de la ciudadanía, que no tiene trabajo y no tiene empleo para llevar a su casa comida, para darle de comer a su familia. Entonces es muy peligroso, definitivamente y sin duda. Pero si en el gobierno llueve, en la oposición no escampa. Mire, los líderes de oposición, salvo Ricardo Martinelli, que marca fuerte, constante y duro, el resto de candidatos de la oposición, yo les he llamado ponis electorales, porque pareciera que en esta carrera que usted ha señalado para la presidencia de la República, van pura sangre con unos ponis electorales corriendo detrás de ellos. Entonces, ojo con eso, porque tanto para que haya un buen gobierno, tiene que haber una mejor oposición. Y eso también preocupa en un análisis político del país. Quiero agradecer al licenciado Pedro Citón, pues como siempre la oportunidad de abordar desde su conocimiento, experiencia y haciendo un análisis de la realidad del país, obviamente en base a estas declaraciones que se han dado en la Comisión de Presupuesto, pero también en la realidad política del país. Habrá oportunidad de continuar abordando más temas de interés. Muchísimas gracias, licenciado Citón. Buen día. Gracias a usted. Bien, y vamos a avanzar siendo las 6:59 de la mañana.